Hoy contamos con Mariano Alameda, que es profesor de yoga y es divulgador de su propio camino de autoconocimiento e indagación personal. También acompaña con el árbol del karma a otras personas que confían en él para avanzar en su proceso personal y espiritual. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Sí, sí, yo siempre tengo problemas también para definir a ver a qué me dedico. Algo hay que decir, algo hay que decir, algo genérico, ¿no? Mariano, uno de tus referentes, entre otros, ha sido y es Nisargadatta Maharaj, que es un maestro hindú que ha dejado una obra magnífica escrita sin haberla escrito él, pero sí han dejado testimonio de su mensaje, afortunadamente, otras personas que le iban a visitar y se tomaron esa labor de transcribir su mensaje sencillo, radical y honesto. Hoy vamos a hablar de él. ¿Qué te gustaría destacar, Mariano, para empezar, de este ser, Nisargadatta, que yo muchas veces con una solo frase suya de 4 o 5 palabras ya me ha bastado para recrearme horas, días, quizás meses? Es que Nisargadatta, como Ramana Maharshi, que son coetáneos, Mm, eh, de hecho le preguntaron una vez a Ramana Maharshi que qué le parecía Nisargadatta Maharaj. Y él dijo, ambos dos estamos en el mismo ancestral estado, que es muy guay, ¿no? Parece como de novela de ciencia ficción, ¿no? Ambos dos estamos en el mismo ancestral estado, dando por consideración que hay un ancestral estado y que los mm, que están en el ancestral estado se reconocen entre ellos, ¿no? perfectamente. Eh, y lo que más destacaría, tanto de Ramana, que también he sido muy seguidor, como de Nisargadatta, es que o sea, ellos juegan en otra liga. O sea, todos los demás hablan generalmente desde un sitio como mucho más relativo, ¿no? Y ellos están refiriéndose continuamente a un punto de vista ya directamente de lo absoluto, ¿no? Es como si nosotros nos habláramos de la película y ellos hablaran del director. Mm, ujú. Vamos a escuchar, Mariano, una pequeña bio de Nisargadatta. Él a los 34 años conoce a su maestro y su vida da un vuelco de 180 grados. Nisargadatta Maharaj nació en Bombay a finales del siglo XIX. A los 34 años conoció a su maestro, cuyo encuentro cambió su vida para siempre. No escribió una palabra, pero las personas que le visitaban lo tradujeron y las publicaron. El libro Yo soy eso se hizo muy popular en los círculos espirituales y su casa se convirtió en peregrinaje para muchos buscadores de la verdad. Simplemente acudían a escuchar su voz y su mensaje. Libre de cualquier expresión exterior de tradición o práctica espiritual, él simplemente vivió en la conciencia que hay una totalidad indivisible, presente e inmanente. Su modesta forma de vivir sin pretensiones era un gran ejemplo de su auténtica no dualidad expresada. El mensaje de Nisargadatta fue siempre el mismo: tú existes como conciencia pura. Él siempre habló desde su experiencia directa y vivenciada. Los ojos de Nisargadatta, de una mirada intensa, penetraban en las propias profundidades del alma, pero aún así eran infinitamente compasivos con aquellos que se acercaban a él y deseaban verdaderamente despertar del sueño del mundo. Cuando hablaba de su despertar, decía: simplemente seguí las instrucciones de mi maestro, que consistían en concentrar la mente en el yo soy y mantenerse en él. Solía sentarme horas y horas con nada más que el yo soy en mi mente, y pronto la paz, el gozo y un amor sin fronteras se convirtieron en mi estado normal. Creí lo que decía mi maestro y lo constaté, nada más. Eso es algo, Mariano, que me impresionó mucho cuando lo leí. Creí lo que me dijo mi maestro y lo constaté. Creí lo que me dijo y fui a constatarlo. Nada más que eso. En la tradición del Guru Yoga, que luego tristemente se ha aprovechado mucho gente que no está cualificada para poder trabajar o impartir desde el Guru Yoga la autoridad del Guru.
se manifiesta como irrenunciable y consiste en que tú le creas y mires a ver si es verdad, ¿no? Hasta el propio Buda decía, oh, monjes, no me creáis, comprobar si es verdad. En el sentido de que tú tienes que comprobar si es verdad si no eres capaz de creer al maestro, ¿no? Mm, Pero eso en cristianismo se llama fe. Es la fe de la enseñanza, ¿no? Como decía Cristo, tu fe te ha salvado, ¿no? Pues, pues no es que te hayas curado por mi poder, sino porque tu fe en mi poder te ha salvado. Entonces, esto es la confianza, que es una delegación de mi propia mente en la enseñanza del maestro, ¿no? Esto es una necesidad humana que además hemos de hacerla con el concepto de la divinidad o con el concepto del logos universal o con el concepto del mundo que es, necesito confiar en como decía Einstein, ¿no? Bueno, vete a saber, porque a Einstein le aplican tantas frases, pero yo ojalá lo hubiera dicho, lo podemos comprobar, ¿no? Que es comprobar si el universo es amistoso. O sea, la verdadera pregunta es si tú crees que el universo es amistoso. ¿Por qué mezclo estas cosas? Pues porque en el fondo es la mirada del niño al padre con total confianza, del maestro al discípulo, del hombre a la divinidad, del discípulo al gurú que cree en lo que le dice, comprueba a ver si es verdad y de repente se sorprende porque la enseñanza del gurú era la correcta. Y mm, entonces se manifiesta porque en el gurú estaba manifestada. O sea, porque en el maestro realizado te enseñó lo que era verdad. Entonces, claro. si es verdad, es como el método científico. Tú crees en un maestro, ¿no? Tu maestro científico y te dice, no, no, si tú haces este experimento y sale. Entonces tú compruebas y dices, coño, ha salido. Y dices, claro, porque era verdad. Pues esto es Claro. Fuiste a constatar lo que ya viste en el maestro, eso. de alguna manera. Porque en el maestro está realizado. O sea, Claro. cuando yo empecé con el yoga mental, fui a clases con Ramiro Calle y Ramiro Calle decía una cosa muy chula, que es que él decía dos cosas, ¿no? Una, que él no era un gurú, pues yo le pregunté y me dice, no, yo soy un gurú, yo soy un pandit. Digo, ¿y qué es un pandit? Me dice, un pandit es un divulgador, como has dicho tú, ¿no? Es un erudito, alguien que sabe de una temática y la divulga, pero no pretende decirle a los demás, yo lo soy, ¿sabes? Mm. Y yo soy un representante, ¿no? Es como Juan el Bautista que decía, yo no soy el Mesías, yo transmito la verdad. Y luego está el gurú, que sí que es el Mesías, digamos, es el que es en él, está realizada la verdad en él, ¿no? Y a Ramiro decía además que hay dos tipos de maestros, los que quieren transmitir mucho a pocos, como Nisargadatta, Mm. porque no estamos a la altura del nivel de sus enseñanzas y los que quieren divulgar poco a muchos, que es los que transmiten enseñanzas más sencillas, más fáciles, más asumibles, que más cantidad de gente puede incorporar. Porque yo creo, Mariano, que secretamente la mente personal, eso lo que llamamos ego, cree que esto del despertar es, ¿cómo lo diría? Es algo así como una especie de delirio transitorio de unos pocos, un destello de ilusión. La ilusión cree que el despertar es ilusión. Y sobre todo yo desde el punto de vista es que el ego cree que le tiene que pasar a él. O sea, ¿sabes? O sea, y el problema es que es él el que impide que suceda, ¿sabes? Entonces, eh, yo en mi búsqueda sí que entraba en crisis total con ese concepto, ¿no? Porque era como de, "Ah, yo quiero la iluminación", y luego decía, pero ¿quién dice yo quiero? Si el yo quiero ese es el que está jodiendo el bacalao. Y Mm. entonces tiene que rendirse toda esa. Hombre, puede pasar por muchas cosas, ¿no? Puede pasar porque te das cuenta, puede pasar por influjo de alguien especial, te puede pasar por revelación, te puede pasar como dice el cristianismo, por gracia, ¿no? Pero te puede pasar por discernimiento, pero cuando te intentas a planteártelo por discernimiento, esa es la contradicción, ¿no? Por eso yo digo mucho que si alguien dice yo estoy iluminado y tú no, no está iluminado. Es, Porque, es una porque claro, prueba, está haciendo una separación y entonces ya no es lo claro. que, ya no es lo que es. Ya no es lo que hay. Nisargadatta vivía en Bombay, allí nació, allí murió, donde personas de todo el mundo iban a visitarle. Ahora nos cuesta un poco, Mariano, visualizar eso, pero un gurú en los años 60, 70, 80 del siglo pasado era un gurú, como has dicho antes,
aclamado literalmente como un dios en la tierra y la mayoría de libros que encontramos sobre él son conversaciones que mantenía con viajeros espirituales y turistas espirituales, por supuesto. Ante la pregunta de uno de ellos, ¿pero qué soy yo? Vamos a escuchar qué dice. Entonces, ¿qué soy yo? Con que sepa lo que usted no es suficiente. No necesita saber lo que es, ya que mientras el conocimiento signifique descripción en términos de lo ya conocido, de lo perceptual o conceptual, no puede haber autoconocimiento, puesto que lo que usted es no puede ser descrito, excepto como negación total. Lo único que puede decir es yo no soy esto, yo no soy aquello. No puede decir esto es lo que soy. Sencillamente no tiene sentido. Lo que pueda señalar como esto o aquello no puede ser usted. Ni tampoco yo soy eso puede ser otra cosa. Usted no es algo perceptible o imaginable y sin embargo, sin usted no puede haber percepción ni imaginación. Usted observa el sentir del corazón, el pensar de la mente, el actuar del cuerpo. El propio acto de percibir muestra que uno no es lo que percibe. ¿Puede haber percepción o experiencia sin usted? Toda experiencia tiene que pertenecer a alguien. Alguien debe llegar y proclamarla como propia. Sin el experimentador, la experiencia no es real. El experimentador es el que aporta realidad a la experiencia. Una experiencia que usted no pueda tener, ¿de qué le sirve? No hay experiencia sin experimentador. Porque es como, es que son, la propia explicación lo dice, ¿no? O sea, es muy difícil que nosotros podamos hacer con el lenguaje la explicación de las cosas que está diciendo, pero las metáforas que utiliza son muy reveladoras hasta el punto que tú las puedas entender, porque el problema de estas enseñanzas tan elevadas es que tú crees que las has entendido y 20 años después las escuchas y dices, no había entendido un carajo, y yo creía que las había entendido, ¿sabes? Eh, esta cosa que él dice de que no puede ser explicado, de que Mm, lo que yo soy no puede ser explicado, no puede ser dicho, no puede ser abarcado, porque es demasiado grande y a la vez no es algo. Entonces es como si, a mí me gustan, por ejemplo, las metáforas literarias, ¿no? Como si imagínate que los personajes de una obra de teatro de Shakespeare estuvieran diciendo, es que yo no veo a Shakespeare por ningún lado, ¿sabes? Yo no creo en Shakespeare. Entonces, ¿dónde está Shakespeare? Dice, le diría al otro, es que Shakespeare no puede ser explicado. ¿Entendés? Nosotros no llegamos a entender la mente de Shakespeare porque él es nosotros. Entonces nosotros no podemos llegar a saber qué es Shakespeare, ¿no? Que es el ser, o sea, que es el yo profundo, la identidad verdadera, no la identidad imaginaria. La identidad imaginaria es un constructo teórico que nosotros hacemos, un fantasma psíquico que nosotros construimos a base de agregados intelectuales, o sea, de cosas que nosotros le ponemos. O sea, que tipo, pues yo soy María, que soy muy maja y entonces tengo no sé qué carrera, entonces tengo un podcast y no sé qué. Todo esto es una idea. Luego tú te ves por la calle y para ti es otra cosa. Tu madre piensa otra cosa, tu perro piensa otra cosa de ti y la pulga que vive en tu almohada piensa otra cosa de ti. ¿Cuál de todas esas cosas de ti es la verdadera María? Dice, pues ninguna. Claro, porque son todos fantasmas psíquicos imaginarios. Entonces, la identidad verdadera es una cosa mucho más profunda y muy difícil de abarcar en la comprensión. Excepto en su negación, que lo está explicando muy bien Isabel, ¿verdad? Claro. Porque es como el budismo hace esto de neti, 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 ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. mm, Y cuando tú retiras la identidad de todo, lo que pasa es que todo se te hace identidad. Porque digamos que en la relación objeto y sujeto, que es una cosa tradicional de la filosofía, ¿no? Objeto es aquello que es percibido y sujeto es aquel que percibe algo. El sujeto, cuando intenta mirarse a sí mismo como objeto, se da cuenta de que el sujeto se le ha ido para atrás. ¿Entiendes? Porque yo digo, ¿quién es el que mira? Entonces, en el momento en que veo que alguien mira, pues entonces ya no soy el que mira, porque el que mira está mirando al que mira. Entonces, el sujeto siempre se escapa hacia atrás, mm, porque siempre hay un observador que observa algo que no es él, porque si fuera él no podría observarse, de la misma manera que el ojo no puede verse a sí mismo, ¿no? mm, Entonces, claro, es inabarcable, inasible, incomprensible, y por tanto solo puede ser aprehendido con H a través de
la experiencia, la fe, la revelación, no a través de la explicación de, pues yo, pues, las explicaciones, podemos hacer explicaciones, pero a mí me gusta mucho un poema de Machado que yo creía que no había, o sea, que había entendido de pequeño y que cuando lo leí de mayor dije, pero qué barbaridad está diciendo este señor. Que dice, o tú y yo estamos jugando al escondite, señor, o la voz con que te llamo es tu voz. Mm. Es- Difícil de contextualizar, pero es una experiencia y es una experiencia radical, es una constatación. Le preguntan, Mariano, ¿pero de qué sirve saber que no soy este cuerpo? Mira, ¿de qué sirve saber que no soy el cuerpo? Incluso decir que usted no es el cuerpo no es totalmente correcto. En cierto modo usted es todos los cuerpos, los corazones, las mentes y mucho más. Profundice en el sentido de yo soy y lo descubrirá. ¿Cómo encuentra usted algo que ha olvidado? Lo mantiene en la mente hasta recordarlo. El sentido de ser, de yo soy, es lo primero que surge. Pregúntese de dónde sale o simplemente obsérvelo con tranquilidad. Cuando la mente permanece en el yo soy sin moverse, se entra en un estado que no se puede expresar con palabras, pero que se puede experimentar. Lo único que debe hacer es intentarlo una vez y otra. Después de todo, el sentido de yo soy siempre está con usted, solo que usted le ha añadido todo tipo de cosas: el cuerpo, sentimientos, pensamientos, ideas, posesiones. Todas esas autoidentificaciones son equívocas. A causa de ellas, usted cree ser lo que no es. El cuerpo, los sentimientos, las emociones, las percepciones son capas y más capas que nos separan de la esencia. me enseñaba Mónica Caballé, que es una filósofa que me gusta mucho, mucho, Mm, mucho, eh, que la clave de todo es el proceso de identificación, ¿no? Porque digamos que en la vida, en la existencia hay objetos, múltiples objetos, ¿no? Múltiples cosas, hay muchas cosas, y entonces nosotros nos identificamos con unas sí, con otras no, y eso crea una frontera. Esa frontera es lo que yo meto dentro del yo y lo que saco del yo. Y luego, entre medias de la frontera del yo y el no yo, está lo mío, que es un poco yo, pero no del todo. O sea, entonces, mi coche, mi novio, mi casa, mi pareja, mi mujer, mi hija, mi palacio, mi obra, tal. Entonces, es yo, pero no es yo. Entonces, porque hay un proceso de identificación, pero no tan profundo. Y en cambio, la identificación se hace, sobre todo, lo que más, con la idea de ti mismo, lo que más con los conceptos mentales, luego con el cuerpo, luego con la historia personal, luego con tus emociones. Pero claro, ¿qué pasa cuando uno hace lo que no quiere o lo que quiere hacer no lo hace? ¿Qué pasa cuando uno no piensa lo que quiere pensar o lo que quiere pensar no lo piensa? ¿Qué pasa cuando uno no quiere sentir lo que siente o no cree que deba ser él quien lo siente? ¿Qué pasa cuando uno no tiene control de sus propias situaciones o rechaza partes de su propio cuerpo, ¿no? Como esta gente que tiene una dismorfia, entonces, un problema de identificación, mm, ¿sabes? De que es el yo está en crisis, entonces hago una crisis mental, una crisis psicológica de sufrimiento mental, porque la identidad no se está estableciendo en el sitio correcto. Entonces, claro, desde la psicología normal, digamos, van a establecer una idea del yo que sea más coherente, estable y adecuada a la situación de la realidad, pero desde el punto de vista de la espiritualidad profunda, ¿no? Del Vedanta, del conocimiento profundo del ser, toda identificación es un disparate. Entonces, yo puedo transitar hacia una experiencia de la identidad que acabe resolviéndose como la zarza de Moisés, diciendo, yo soy el que soy. Cuando dice, ¿no? ¿Tú qué eres? Y dice Dios, yo soy el que soy. ¿Y eso qué es? Pues que yo soy el que soy. Dice, ¿quién es el que es? Dice, pues todo. El escarabajo qué es, la rana qué es, la nube qué es, ¿no? Dice, yo soy el que soy, el que soy. Detrás de todos los ojos están mis ojos. mm. ¿No? Porque a mí me gusta mucho esto hay un concepto que a mí me revolvió la cabeza, que es la idea de que nosotros, por ejemplo, antes he dicho, las nubes son.
Dice, bueno, mira, las nubes, ¿estamos de acuerdo en que las nubes son? Sí. Dice, las galaxias son. Dice, muy bien, las galaxias son. ¿Quién le pone el ser a las galaxias? ¿No? Porque yo digo, esa nube es. Decimos, es quién le pone el ser a la galaxia. ¿Por qué? Porque la nube o la galaxia tienen identidad. No. Entonces, ¿cómo pueden ser? ¿Quién le pone el ser a las movidas? ¿Quién le pone el ser a la existencia? La existencia, mi ser le pone el ser, ¿no? Porque cuando yo veo la nube es. Luego, es mi ser el que le da la totalidad del ser a los objetos. Luego, yo soy todos los objetos. Luego, no soy ninguno de los objetos. Mm, ¿Ves la movida? Esta cosa, nosotros podemos hacer una comprensión intelectual y decir, oh, qué idea tan curiosa. Pero cuando esto se te mete como un bofetón en la cabeza, ya a partir de entonces, nunca, las nubes no son nubes. Las nubes ya son tú. claro. Y eso lo cambia todo. Mm. Decías, Mariano, la imagen que tenemos de nosotros mismos, pero es cierto, es probablemente lo que cuesta más soltar en un momento dado, esa imagen idealizada, ese personaje que tenemos de nosotros mismos, que no está consolidado porque nunca lo está, porque siempre se puede mejorar y aún así nos cuesta tantísimo soltarlo. De hecho, es que no, o sea, nos cuesta tantísimo soltarlo porque creemos que se muere. O sea, en el sentido de que cuando yo no, si yo lo suelto, creo que se muere. Mm, Porque estamos creyendo que la identidad del yo o sea, es la identidad del ser. Y entonces, eso no es verdad. Entonces, yo no puedo renunciar al yo porque creo que yo me muero. Yo a mí esto me pasaba, ¿eh? Entonces, hasta que me di cuenta de que nunca existió. Entonces, no se puede morir lo que nunca existió, ¿no? Sino que era pura imaginación. No sé quién maestro dice, no, es el hijo de una mujer estéril, ¿no? Es como una manera de decir, eh, no pasa nada, o sea, no vas a perder nada por soltarlo, ¿entendido? Porque de lo único que te vas a librar es de problemas, o sea, de mm, líos que te crea el creer que esto es así. Entonces, bueno, tú tienes que tener una identidad ficticia, un ego y tal, para ser funcional y para funcionar en un mundo en el que todos lo tienen, ¿no? Pues entonces el otro te habla y se presenta, entonces tú no puedes presentarte diciendo, yo soy la unidad del ser que le da la identidad a las nubes, claro, pues no tiene sentido, ¿no? Pero, pero, pero en realidad es la verdad. mm. Esa no es tu identidad última, ¿verdad? Y ese es el descubrimiento. Dice Nisargadatta, Mariano, te engañas si crees que la comida, el sexo, la fama te harán feliz, porque si te van a hacer feliz, llegará un momento en que te harán infeliz. Mira. Te engañas si crees que alguna cosilla, un alimento, el sexo, el poder, la fama, te hará feliz. Solamente algo tan vasto y profundo como tu ser real te hará verdaderamente y permanentemente feliz. Recuerde, nada de lo que usted percibe es suyo, nada de valor puede venirle a usted de fuera. Son solo su propia sensación y su propia comprensión las que son relevantes y reveladoras para usted. Las palabras oídas o leídas solo crearán imágenes en su mente, pero usted no es una imagen mental. Usted es el poder de percepción y de acción detrás y más allá de la imagen. La realización es únicamente lo opuesto de la ignorancia. Tomar el mundo como real y el sí mismo de uno como irreal es ignorancia, la causa del sufrimiento. Conocer el sí mismo como la única realidad y todo lo demás como temporal y transitorio es liberación, paz y gozo. Todo esto es muy simple. En lugar de ver las cosas como las imagina, aprenda a verlas como son. Cuando usted pueda ver todo como ello es, usted también se verá a usted mismo como usted es. Es como limpiar un espejo. El mismo espejo que le muestra a usted el mundo como es, también le mostrará a usted su propio rostro. El pensamiento yo soy es el paño de pulir. Úselo. Es como limpiar un espejo, Mariano. En el islamismo, creo que dicen, el mundo es
el rostro de Alá. Eh, el universo, la realidad es el mundo de Alá, ¿no? Y entonces eso hace que la realidad sea dotada de, o sea, es como que bajamos el cielo a la tierra, ¿no? Bajamos el concepto divino a la presencia de lo cotidiano, ¿no? Mientras que yo separe lo divino de lo humano, mientras que yo separe el yo de la identidad verdadera, pues no se puede producir la unificación, o sea, no se puede producir la unidad. No es que no se esté produciendo, porque la unidad siempre se está produciendo. El problema es que yo estoy siempre equivocado, ¿no? Por eso él dice que el conocer la verdadera identidad no es más que darse cuenta de la ignorancia anterior. A Mm. ver, cualquiera de las frases de todos estos fragmentos, tú la coges y ya con eso dice, tú mira a ver si entiendes esto, un año de estos y ya está. Te puedes pasar el resto de tus días intentando profundizar. Y cualquiera de ellas además te va a llevar hasta el final, ¿no? Sí. Eh, porque, por ejemplo, si tú dices, todos los objetos son impermanentes, o sea, todas las cosas que suceden en la realidad tienen una característica, que es que no perduran en el tiempo. Excepto ¿qué? ¿Qué es lo que siempre perdura en el tiempo? O sea, porque yo no puedo ser algo que aparece y desaparece, ¿no? Porque yo para que exista tiene que tener una permanencia y una estabilidad. Entonces, Mm. si todo es impermanente e inestable, mi cuerpo de bebé y mi cuerpo de señor de 70 años no se parecen en nada. Mi mente de bebé y mi mente de 70 años no se parecen en nada. Las ideas que yo he tenido, las identificaciones que yo he tenido como fontanero, como no sé qué, como guapo, como feo, como exitoso, como fracasado, como rico, como pobre, no se han mantenido. Entonces, ¿qué es lo que se ha mantenido en el yo? ¿Qué es lo que es el yo? Si el yo no es el cuerpo, ni la mente, ni las ideas, todo va cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, entonces, ¿qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que no cambia? ¿No? Pues el rostro del mundo. Mm. O sea, el espejo que refleja la realidad. O sea, la pantalla de la película. Ninguna imagen de la película es permanente, solo el autor es permanente como obra. O sea, ¿qué es lo que permanece durante toda la obra de teatro de Shakespeare? Shakespeare. ¿Dónde está Shakespeare? En todas las cosas y en ninguna de ellas. ¿Quiénes son todos los personajes de la obra? Shakespeare. Pero a Shakespeare entonces, ¿dónde está? No, no se le puede localizar. Oiga, entonces no existe. Sí, sí existe. Lo que pasa es que no lo puedes ver porque está imbricado en la totalidad. Entonces, tú eres 100% Shakespeare como personaje, pero no puedes verle. Pero puedes serlo. Y si tú tienes la suficiente fe, entonces te das cuenta que el mundo es el rostro de Shakespeare, el mundo de Alga, y que el ser es la totalidad de las cosas. Y eso es lo que tú eres en el fondo, mucho más de lo que tú eres y que lo que es todo el mundo, claro. Mm, mucho más que las ideas que tú tienes de ti o las ideas que los demás tienen de ti. Claro, ni siquiera perdura el personaje llamado Shakespeare, que está escrito por Shakespeare. Quiero decir, ni No, hombre, si siquiera nos va a vamos perdurar eso. si ponemos a Shakespeare, o sea, esta metáfora vale mientras que mantengamos la función acotada, o sea, Claro, en una obra. En el momento en que nos vamos a Shakespeare como personaje, entonces ya tenemos que subir la metáfora para arriba, si no se nos claro, cae. ¿Entiendes? claro, claro. Porque Dice, Shakespeare para sí mismo, o sea, yo lo pongo como ejemplo, a ver, yo pongo muchos ejemplos de arte dramático por cuando yo hacía tanto teatro, ¿no? Que a mí me sirvió muchísimo, porque a mm, mí me sirvió precisamente para, pues, para evolucionar espiritualmente y comprender muchas cosas, ¿no? Yo dije, si yo interpreto personajes en las funciones, creyendo que son yo, que yo soy ellos, pero no sufro haciéndoles, ¿por qué con Mariano sí sufro? Y entonces dije, ¿y qué pasa si yo dejo de identificarme con Mariano como un personaje real y empiezo a interpretarlo como un actor que interpreta a ese personaje? Y por tanto sigo las técnicas actorales a la hora de interpretar mi propio personaje. Es decir, no juzgar al autor, no juzgar al personaje, imbricarse completamente en él, ser capaz de agradecer el personaje que te ha sido concedido más allá de que tú quisieras que fuera otro protagonista o tuviera otras cualidades o no sé qué, meterte completamente en en lo que sucede, actuar desde el punto de vista de la escucha, es una de las cosas más importantes a la hora de actuar, mm, reaccionar de manera natural y a la vez controlada a las acciones. Dije, coño, si es que todo lo que me sirve para actuar en el teatro me sirve para la vida. Y dices, claro, porque ¿qué es el teatro sino una representación de qué es la vida? mm.
Entonces, si le das la vuelta a la función, si le das la vuelta a la tortilla, si le das la vuelta a la técnica, de repente te das cuenta de que funciona. Y por eso se llama función. Claro. El problema, Mariano, es que el personaje Shakespeare, que está en el libro escrito por el autor Shakespeare, ha olvidado que también es el autor, que también es el autor del libro, que también es el creador, que también es el todo. Ese es el problema. Claro, pero tú si te identificas, o sea, la manera de identificarse con la creación, o sea, con el creador, eh, no es que yo, o sea, porque tenemos el riesgo, esto que te decía antes, ¿no? Que hablábamos antes, de que de que el ego quiera apropiarse de la experiencia para sí mismo. Mm, Y entonces, claro, eso es literalmente luciferino, ¿sabes? Porque es, por eso desemboca esto en cosas tan oscuras como las sectas, el abuso, la apropiación indebida, la necesidad de adoración, porque lo que ha pasado es que el ego se ha apropiado de cualidades que no son propias. ¿Sabes? Que es lo que hace Lucifer. O sea, y el ángel favorito quiso ser más poderoso que Dios, o en el Silmarillion, en la obra de Tolkien, mm, ¿no? En la creación del mundo, en la mitología que él hace, dice, se tocaba la música de Ilúvatar, o sea, la música divina, y uno de los favoritos de Ilúvatar quiso ser él el autor, ¿no? Y entonces se identificó con ser la divinidad para el ego, y claro. entonces cayó en pecado. Y entonces empieza el sufrimiento, que es salir del paraíso. ¿Y qué es estar en el paraíso? Pues ser eso que es sin identificarme con que yo lo soy, sino con que lo es. Por eso, eh, por eso Cristo decía, el Padre y yo somos uno. No, no decía, yo estoy iluminado y vosotros no. Mm, Mentecato, ¿sabes? El- claro. El uso de la humildad es la distinción, yo creo. El uso de la humildad lo define totalmente, ¿no? Y el ego no sabe funcionar desde la humildad. No o lo sea, sabe. hay un narcisismos invertidos, que yo los llamo, Mm, ¿sabes? Que son qué humilde soy, ¿no? O sea, tampoco. Y entonces es una manera de darse la vuelta, ¿no? Que es como dice, cuando alguien se está súper victimizando a la hora de considerarse que el universo está en contra suya, que todo el mundo tal y que el pobrecito, ¿no? Digo, ¿eso qué es? Y yo digo, es mucho ego. No, hombre, no, si esa persona se siente, no, se siente el peor del mundo, se siente la rata más inmunda, ¿eso qué es? Mucho ego. O sea, eso es mucha importancia personal, sí. mucha sensación de poner el yo en el principio de todas las cosas, Mm, de creer de que todo es una autorreferencia, de que las cosas solo están en base a dónde te dejan a ti, ¿sabes? Y en el fondo eso se parece mucho, mucho, mucho a lo otro, solo que al revés, ¿sabes? Porque decir yo soy todas las cosas, que es un estado iluminativo casi, y mm, ninguna de las cosas a la vez. O decir, todas las cosas hacen referencia a mí, dices, usted es que está al lado. Dices, ya, pero uno es o sea, la ignorancia total y el otro es la liberación total, ¿no? Por eso es muy difícil distinguirlo, ¿no? Y hay muchos estudios sobre eh, cómo de cerca está la locura de la sabiduría. mm. El experimentador de esas sensaciones que has nombrado ahora sí lo sabe, Mariano, sí lo sabe, porque algo le hará sufrir y lo otro todo lo contrario. Ese sí lo sabe, ¿verdad? Es que cuando se produce algún destello de revelación, digamos, si tú lo experimentas, entonces no te cabe ninguna duda, ¿sabes? O sea, yo en este tipo de conceptos, ¿no? No necesito creer, ¿no? Es como si te dicen, ¿tú crees en Dios? Y decía Ramakrishna, bueno, es que yo no necesito creer en él, yo le conozco, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es como eh, si te si entras en estos conceptos profundamente, ¿no? Si tienes la suerte de que no solamente se te queda en el desarrollo intelectual, sino que los eres, ¿no? Los comprendes, no los comprendes, sí, los experimentas en su grado, Mm, sea cual sea el grado tuyo, no caben, o sea, son indubitativos, o sea, no te cabe la duda de que es así. Tú cuando escuchas a Ramana o a Nisargadatta,
Y que dices, ¿tú necesitas creer esto? Y dices, "No, es que esto no necesito creerlo, porque es que esto es verdad. O sea, mm, como dices, ¿tú crees en el sol? Y dices, ¿cómo? ¿Tú crees en el sol? Y dices, no, no, yo es que en el sol no necesito creer, porque yo le veo todos los días. Y me da, ¿sabes? Me da el calorcito. Entonces, yo no necesito creer en la estrella que tenemos aquí. No me gusta decir, voy a tomar, en vez de decir voy a tomar el sol, voy a tomar la estrella, porque me parece como muy chulo que tengamos una estrella tan cerca, ¿no? Entonces dices, tan cerca que está muy lejos, pero que está, comparado con las demás, está súper cerca, ¿no? Y de hecho es la fuente de toda nuestra vida, luz y tal. Entonces dices, ¿tú crees en el sol? No entiendo la pregunta, ¿sabes? Claro, Entonces dicen, ¿tú crees en Dios? Definamos Dios, porque claro, si para mí Dios si para mí el universo es el rostro de Alá, ¿no? Entonces yo cada vez que miro a un árbol lo veo a él, porque él es el que es. Y entonces no necesito creer, lo estoy percibiendo en la claro. identidad, lo estoy percibiendo en la realidad, lo estoy percibiendo en la divinidad, lo estoy percibiendo en todos los lados. ¿No? No Otra cosa es necesitas. que luego yo entre en el delirio clásico tal típico y vuelvo a pensar en mí como de individuo y me separe de la realidad y a partir de ahí empiece la estupidez y ya empieza y ya me pongo tontaina. Porque claro, todo el mundo tiene derecho a su gilipollismo interior. Claro que sí. Y además, no necesitas defenderla. La verdad no se defiende, no necesitas, es irrefutable. Como es experiencial, es irrefutable y no vas a defenderla, no se defiende. Muy interesante lo que ha dicho Nisargadatta ahora, Mariano, de deja de imaginar el mundo porque lo estás imaginando en tu mente. No lo estás viendo, lo estás imaginando. Y eso es fulminante para la mente personal, que imagina constantemente y no ve, no ve. Y esa es la base, ¿no? Está constantemente con los condicionamientos del pasado, ¿no? Y esa es su base de No, no, operaciones, ¿no? imagina y relata, ¿sabes? Exacto, y Porque narra, sí. claro, porque se narra continuamente una realidad como si yo fuera el locutor de un partido de fútbol que necesita estar continuamente narrado y de hecho esa interpretación que yo hago eh, es la que hace que me separe de la realidad. Estoy pintando un cuadro de Magritte que a mí me gusta mucho, que es una cosa así, ¿sabes? No sé si se ve bien, Sí. ¿vale? Que se ve una pipa, Mm. ¿no? Y pone debajo, esto no es una pipa. ¿Vale? Y entonces, a mí siempre me gusta Magritte porque no entiendo, ¿no? Que las cosas que no entiendes te gustan, ¿no? Sí. Eh, y yo digo, ¿pero esto qué coño quiere decir? Entonces, claro, no es una pipa, porque una pipa es el objeto de fumar una pipa, ¿no? Eso es una representación de una pipa. Eso es un cuadro en óleo que representa una pipa, pero no es una pipa real. Pero si a nosotros nos lo enseñan, le digo, ¿por qué es eso? Dice una pipa. Dicen, no, eso es un cuadro representando una pipa. No o sea, no confundas la representación con la cosa. Pues nosotros continuamente vivimos en la representación de la realidad porque no solamente imaginamos por encima de nuestras posibilidades, Mm. puteándonos muchas veces con la propia imaginación, sino que nos relatamos una narrativa de la realidad mientras la estamos viviendo que es pura subjetividad en el sentido de que es, porque nos contamos eso, pues podemos contarnos otra cosa. De hecho, Mm. cuando esta técnica que yo llevo años haciendo del árbol del karma, ¿no? Sí. Eh, es precisamente el aportarle a la persona una narrativa de su identidad, de su personaje y de su destino como personaje, que intenta acercarse más a la realidad de lo que él mismo se cuenta. Entonces es como cuando un gran director de teatro te da una instrucción sobre tu personaje y sus deseos y sus características que de repente te hace que la función tenga sentido, porque hasta entonces tú no estabas entendiendo bien el personaje, ¿no? Porque estás superponiéndole al personaje tus creencias, tus identidades, tus miedos, tus conflictos, tus fobias, tus filias, y todo eso crees totalmente que eres tú con tu historia personal y dices, no es más que aire, no es Mm. más que aire. Y por Mm. eso los, mm, los realizados, ¿no? Como Nisargadatta, no entran en ese juego. Por eso decíamos al principio que juegan en otra liga, ¿no? Sí. Porque ellos no juegan en esa liga de a ver, de cuánto ajustamos el yo, ¿no? Digamos que la psicología oficial intenta hacer ajustes para que el yo sea más sano, más operativo y más funcional,
yo digo el ego, pero en realidad el personaje este no es perfectamente prescindible, ¿no? Lo que pasa Claro. es que para que pueda ser disuelto, es mucho más fácil que sea disuelto algo que está ordenado. ¿Sabes? Es como las piezas del Tetris. Cuando cuadran, entonces se diluyen. Si no Mm, cuadran y yo intento eliminar un ego que ya era disfuncional, el problema es que puedo acabar, en vez de ser un iluminado, ser un neurótico. Por eso a mí me fastidia mucho que se utilice el término iluminado precisamente para diferenciar a los locos, o sea, a los peligrosos. Entonces dicen en el telediario, "Tun, tun, tun, un iluminado mata a 4 personas en el metro". Digo, hombre, pues no es un iluminado. ¿Será un loco o un asesino? Un iluminado no es, ¿sabes? Porque eso no tiene sentido, ¿sabes? Pero claro, está tan distante de la percepción habitual sí. que no podemos más que pensar estos están locos, ¿sabes? Porque en el sentido de los grandes sabios, ¿no? Porque tú Mm, no los grandes santos, o sea, están en otro nivel, ¿no? De mm, realización. Y además hay muchos niveles de realización y además hay muchas etapas de los santos distintos y además también siguen siendo personas humanas con sus defectos y tal, ¿no? Entonces, eh, mm, no todo el mundo puede ser Buda. O sea, a ver, me refiero a que, por ejemplo, Nisargadatta fumaba, ¿vale? Y entonces mm. le decían, pero ¿cómo un maestro iluminado puede fumar? Y él decía, pero oiga, a mí no me confunda con este cadáver, que a mí me parece una respuesta maravillosa. O sea, a mí no me confunda con este cadáver. ¿Sabes? O sea, con este cuerpo físico que usted cree que yo soy, ¿sabes? A mí Claro, no me confunda. claro. Soy, yo soy el que pregunta qué hace fumando, ¿no? Le preguntan una vez a Nisargadatta también. ¿Cómo sabe usted la respuesta a todas las preguntas? Y entonces él dice, no, no, es que yo no sé nada. Dice, yo veo ahí un cuerpo que hace una pregunta y veo aquí un cuerpo que le da una respuesta. Pero tú fíjate dónde está. Sí, sí, sí. ¿Dónde, qué cero identificación tiene con lo que está sucediendo? Yo veo ahí un cuerpo que da una pregunta y aquí veo un cuerpo que da una respuesta. Y es que esa automatización, esa delegación de tu propio funcionamiento, como si no fuera tú, ¿sí? Como si tú no fueras el, porque buah, es que este es otro tema, ¿no? El creerte agente de las acciones. ¿Sabes? Claro. Mira, cuando tú actúas, Creerte la causa, creer que eres la causa. creerte que eres tú el que dirige las acciones, Claro. ¿no? Es como que dice, ¿quién mueve la lengua cuando tú hablas? Dice, no, yo. Dice, pero ¿tienes algún control de lo que hace la lengua? Porque la lengua está haciendo aquí a toda velocidad. Dice, no. Dice, de hecho, si te fijas, lo estropea, ¿no? Entonces, entonces la identificación con las acciones, ¿no? Porque claro, cuando tú estás haciendo teatro, pasa una cosa, que es que haces muchas funciones, entonces hay un momento en que el proceso se automatiza. Mm, Y entonces puedes como observar el proceso que se está generando de una manera, como funciona ya, digamos, de una manera cerebelosa, ¿no? Y entonces es como conducir, puedes soltarlo, ¿no? Es como tú conduces y no estás pensando en conducir. Pues tú haces la función y no estás pensando en hacer la función, sino que sucede la función, ¿no? mm. Eh, como un músico que tiene que tocar una pieza muy difícil y lo que hace es escucharse mientras toca, me decía el primer violín de la Nacional, ¿no? Yo lo que hago es escucharme mientras toco. Digo, qué guapo, porque eso es la delegación, se parece a esa experiencia actoral que yo pude tener de soltar completamente la identificación con el tipo que está hablando hasta el punto de no considerar que eres tú quien mueve tus manos o piensa tus pensamientos o dice tus palabras. Y entonces sucede que ves al otro como tú hablando, o sea que digamos que el control que ejerces sobre ti mismo es el mismo control que ejerces sobre el otro. Es decir, ninguno. Por tanto, tú ves ahí a alguien que hace una pregunta y aquí a alguien que le da una respuesta, pero ninguno de estas dos personas son yo. Claro. O y a la vez las dos personas son yo. Y efectivamente ahí estás en presencia, ahí estás en total presencia. Ahora vamos a escuchar, Mariano, algo que la mente personal no puede entender y es comprensible, luego lo comentamos. Dice, soy infeliz porque tengo lo que no quiero y porque no tengo lo que quiero. Mira, ¿qué le hace a usted infeliz? Tengo lo que no quiero y quiero lo que no tengo. ¿Por qué no lo invierte usted? Quiera lo que usted tiene y no se preocupe por lo que no tiene.
Quiero lo que es agradable y no quiero lo que es doloroso. ¿Cómo sabe usted lo que es agradable y lo que no lo es? Por la experiencia pasada, por supuesto. Guiado por la memoria, usted ha estado persiguiendo lo agradable y esquivando lo desagradable. ¿Lo ha logrado? No, no lo he logrado. Lo agradable no dura. El dolor vuelve de nuevo. ¿Cuál dolor? El deseo del placer, el miedo del dolor. Ambos son estados de miseria. ¿Hay un estado de placer sin mezcla? Todo placer físico o mental necesita un instrumento. Ambos instrumentos, físico y mental, son materiales, se fatigan y se agotan. El placer que proporcionan es necesariamente limitado en intensidad y duración. El dolor es el trasfondo de todos sus placeres. Usted los quiere porque sufre. Por otra parte, la búsqueda misma del placer es la causa del dolor. Es un círculo vicioso. Puedo ver el mecanismo de mi confusión, pero no veo mi salida de él. Ciertamente usted puede ver por usted mismo que nada es permanente. ¿Qué puede usted construir que sobreviva a todo? Intelectualmente, verbalmente, yo soy consciente de que todo es transitorio. Sin embargo, de algún modo, mi corazón quiere permanencia. Quiero crear algo que dure. Mi corazón anhela algo permanente, algo que dure, algo que no cambia, pero no sabe que no está en el mundo, no sabe que ese anhelo no se puede dar en el mundo. Porque en el fondo lo que no quiere es morirse. O sea, claro, porque es decir, yo digo que una de las dos características que tienen, o sea, que la mente humana está construida en base a dos cosas y una de ellas es el miedo a la muerte, ¿no? Toda la psique humana está basada en el miedo a la muerte. Eh, y entonces se crea una identidad que fantasea con no morir. Mm, Claro, por eso, como vemos que todo es impermanente, fantaseamos con no morir. Y entonces, claro, para poder tener la experiencia de la permanencia, ¿no? Para poder tener la experiencia de la eternidad, necesito que aquello que puede morir se muera. Necesito aceptar que aquello que puede morir se muera. Al principio del vídeo, este último que has puesto, decía una cosa que a mí me gusta mucho, porque dices, ¿qué es la paz? ¿No? Cuando entonces el árbol, o sea, el árbol este del karma es una técnica que tiene varias preguntas, y entonces una de las preguntas es, eh, ¿qué le pedirías a la lámpara de Aladino? Una cosa así, ¿no? Entonces, casi mucha gente dice tener paz, ¿vale? Tener paz. Entonces dices, ¿qué es tener paz? ¿Qué es la paz? Dices, la paz es que la voluntad y la realidad son la misma cosa. O sea, como decía en el vídeo, que yo quiero lo que pasa y lo que pasa es lo que quiero. Eso no quiere decir que yo tengo opinión. O sea, que yo no tengo opinión o que puedo no decir esto es una mierda. ¿Entiendes? Yo puedo decir, oiga, a mí no me gusta que estén bombardeando no sé qué ciudad. Dice, vale. Pero otra cosa es que yo niegue la realidad. Entonces me quita la paz. Porque yo tengo que partir de que la realidad ya es soberana porque ya es lo que es. claro. Porque el arbusto dice yo soy el que soy. Entonces, lo que ya es no puede ser negado. Si yo lo niego, si yo digo esto no debería ser así, debería ser de otra manera, entonces no estoy partiendo de la aceptación de lo que es. Y entonces mi voluntad y la realidad son dos cosas que están en disonancia y como están en disonancia no hay paz. Estoy inquieto. Cuando yo me doy cuenta de que la realidad es soberana y por tanto yo puedo hacer lo que sea partiendo de esa realidad, pero mm, necesito humildar mi voluntad a la realidad, que en el fondo es decir, eh, inshallah, ¿qué dicen los árabes? ¿No? Lo que diga Alá. Que Claro, lo confiar. acabamos viendo aquí, ojalá, ¿no? Lo que diga Alá, o lo que sea lo que Dios quiera, o hagas en mí según tu palabra, o en tu mano encomiendo mi espíritu, ¿no? Que el cristianismo tiene todas estas cosas que las han quedado que son muy buenas. Y es que al final
está diciendo lo que dice Nisargadatta, que ni fobia ni filia a la realidad te van a dar la paz, porque la paz es aceptar que tú eres lo que es. Claro. Pero qué interesante, Mariano, cuando dice al principio del vídeo, bueno, es que yo no soy feliz porque no tengo lo que quiero y lo que tengo no lo quiero. Vamos a ver, si tienes algo que no quieres en tu vida, mira qué responsabilidad recae sobre ti, porque de acuerdo, no tengo lo que quiero, pero sufro porque tengo lo que no quiero, aquí directamente en lo relativo, ya bajado a lo relativo, hay una responsabilidad por parte de la persona que está teniendo algo, que está manteniendo algo que no desea mantener y que muy probablemente no deja entrar algo que sí podría desear en un momento dado. Está ocupando un espacio en su vida eso, ¿no? Es que mm, tengo lo que no quiero, ya está negando una cosa que existe. Claro. Entonces, no quiero esto que es. Tengo lo que no quiero, es decir, no quiero esto que es. Mm. O lo que es lo mismo decir, no quiero que esto que es esté. No quiero que esto sea. Decir no quiero que esto sea es negar la realidad, porque eso es. Entonces, no es que, dado que esto es, entonces yo voy a hacer no sé qué, ¿no? Eso es mucho más útil que decir, no quiero que esto sea, que es decir, tengo algo que no quiero. En mi vida tengo algo que no quiero. Entonces dice, muy bien, ¿y qué vas a hacer con eso? No, es que voy a no quererlo mucho. Dice, ya, pero es que no sirve de nada, porque ya es. No puedes decir, esto que es, no quiero que sea. Dice, muy bien, pues da igual que no quieras. Eso ya es. Pero a ver, Mariano, tengo un novio Eso es. maltratador, por Eso es. ejemplo. No, no le podemos decir, oye, ese es tu sino y manténlo. No, no, suéltalo, despréndete de ello, Claro, deja espacio. pero claro, date cuenta de que si yo estoy con un novio maltratador y digo, es que mi novio no debería ser maltratador, yo esto no lo quiero, no estoy dándome cuenta de que lo que pasa es que tengo un novio maltratador. Claro, pero no, no pongas el foco en el novio maltratador, ponlo en ti que has atraído. Has atraído al novio maltratador, ¿no? Es que, o sea, la responsabilización es como un poco la identificación con las acciones. Yo tengo mucho cuidado con la culpabilización porque como no considero que los personajes sean tengan culpa de la obra, pues entonces no creo que sea culpa ni del novio, ni de ella, ni de la madre del novio, ni de él, Pero ni no de... es culpa, Mariano, es responsabilidad solamente. Si Esa tú responsabilidad. mantienes ese tipo de relación en tu vida, la estás manteniendo tú, no la mantiene nadie más. Sí, desde luego, pero tiene que partir para poder que no suceda, para que deje de suceder, yo tengo que partir de la aceptación de que sucede, es decir, Claro, eso sí, por de darme supuesto, cuenta verdaderamente que mi novio es maltratador, no que no debería serlo, por sino que lo es. supuesto, Que por es como, tú supuesto. sabes estos que tienen un problema con el alcohol y salen y dicen, hola, me llamo Pepe Gutiérrez y soy alcohólico. Dice, ¿por qué dicen eso? Dice, pues porque lo primero que tengo que hacer es Claro, aceptar el problema, no decir no quisiera ser alcohólico, sino decir no, no, soy alcohólico. ¿Y entonces qué? Entonces, claro, te surge el ¿y entonces qué? Que es la clave. La clave de la acción parte de la aceptación. Si yo niego lo que está sucediendo, entonces vivo en una pipa imaginaria. por supuesto, por supuesto. Y además, si no haces ese ejercicio de aceptación y te desprendes, la vida te lo va a volver a traer, porque la vida es, el universo es eficiencia puro. Si no lo has entendido, te lo vuelve a traer. Ahora, si lo has comprendido, si lo has interiorizado, eso ya no te vuelve a suceder. O Por si te eso vuelve a, mismo, porque el universo es eficiencia. o si te vuelve a suceder, ya te da igual. O sea, Claro, en el claro. sentido que mm, porque el árbol del karma, claro, habla de muchas veces de cuáles son los acontecimientos que se repiten continuamente. Entonces, Mm, fíjate que yo te diría que no es tanto que los acontecimientos se repitan como una condena, sino que mi atención está obsesionada con la percepción de ese acontecimiento y por tanto lo extrae de la realidad. O sea, te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo pánico a los perros, lo que veo es perros por la calle todo el rato. claro. ¿Entiendes? No es que yo me cruce con más perros peligrosos que otros, sino que en mí dejan mucha más huella, porque mi atención está secuestrada por ese karma. Entonces,
cuando yo tengo una tendencia a percibir la agresión, ¿no? Porque no he superado las agresiones infantiles, ¿no? Pues entonces veo agresión en todos los lados, que es lo que sé, que es lo que se llama ser un paranoide. ¿Y eso es qué es? Pues eso lo podemos llamar enfermedad mental, lo podemos llamar desajuste neurológico, lo podemos llamar un trastorno sociocultural de una sociedad no sé qué, lo podemos llamar un error pedagógico, lo podemos llamar un déficit de serotonina y lo podemos llamar que te ha entrado un bicho. Pero en realidad es que tú continuamente tienes una negación y por tanto un bloqueo en la acción con respecto a ver el mundo como una amenaza. Mm. Y además deja caer lo que está cayendo, deja caer lo que cae y pon toda tu energía en lo que está creciendo, en lo que están haciendo, ¿no? Bueno, Sí, porque si sobre todo estás, porque si no dejas caer lo que cae, sigue cayendo. O sea, pues, básicamente porque no tiene ninguna utilidad el claro, decir, pues no. Dice, bueno, pues no. Es como si tú dices, no acepto que el cielo sea azul. Dice, pues no, bueno, no lo acepte. O sea, es que está muy, a ver, es muy difícil a mí me ha costado mucho también entender la diferencia, porque es muy fácil, me estoy explicando fatal. O sea, el rollo de la aceptación, tienes que aceptar que no sé qué. Pues, claro, a ver, que aceptar no es necesario para que las cosas sean, o sea, las cosas son aunque tú no las aceptes. claro, Y aceptar no significa que tú estés de acuerdo. no, Tú puedes estar en desacuerdo, pero lo que no puedes hacer es actuar como si eso no fuera, o no actuar como si eso fuera. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces es que yo tengo que partir de que la realidad es soberana y por tanto debe ser aceptada porque ya es. Y cuando ya es, entonces a partir de ahí yo tengo la libertad de actuar una vez aceptados los condicionamientos, que no me corresponden a mí, ni sirve de nada la culpabilización, la irresponsabilización, no sé qué. Mira, ahora con el tema este de la catástrofe en Valencia. O sea, mm, ¿cuánto tiempo estamos perdiendo en la localización de las culpas, las responsabilidades, ¿sabes? O sea, cómo las gentes normal, claro, mm, y la prensa y tal, está intentando encontrar el agente causante y nos peleamos por saber quién es el agente causante, mm, ¿sabes? A quién cargarle el mochuelo, ¿sí? ¿De quién es la culpa de esto? Y entonces nos decimos, es culpa de Dios, es culpa del agua, es culpa del rey, es culpa de los ríos, es culpa de que han puesto ahí las casas, es culpa de Pedro Sánchez, es culpa del presidente, es culpa de que la gente no hace caso, es culpa de que no tenían móvil, es culpa de- Todo el rato estamos buscando la culpa, ¿sabes? Y de vez en cuando se oyen voces que hacen, bueno, vale, ya encontraremos las culpas después. Nos ponemos a limpiar esto, ¿sabes? O sea, vamos a ver qué ya ha sido. La catástrofe ha sido. Y entonces, ¿qué? Pues si no estamos ahí como, ¡qué injusto, que quieren la culpa! Dice, bueno, muy bien, vale, tienes todo el derecho del mundo al pataleo. Pero seamos prácticos. Si no aceptamos, sigue habiendo pasado. Y una vez que nosotros decimos, esto es lo que hay, y ahora vamos a trabajar desde lo que hay. A mí es que este concepto me parece clave, ¿sabes? O sea, me parece total, clave, además total. creo que es tremendamente vivir en el presente y es una cosa que ves en los maestros así muy frase que digo yo, ¿no? Los ves que son básicamente prácticos, ¿sabes? Porque Mm. hacen la realidad desde el sitio en el que están. Y si no, estás vibrando en la queja, estás vibrando en el desconsuelo, estás vibrando en el victimismo, ¿no? Y te estás comunicando con un universo en esa vibración bajísima, vas a vibrar bajísimo y vas a recibir y vas a recoger en esa misma vibración, ¿verdad? Claro, pero o sea, pero los niños, porque esto es un acto normal, o sea, la queja es un acto normal, ¿no? Como la búsqueda de culpas, pero tiene que tener un tiempo razonable, o sea, quiero decir, es como si tu nene se te cae, ¿no? Y entonces el nene eh, le coges y dices, ¿qué ha pasado? ¡Ay, que me he caído! ¡Ay, qué pobrecito! ¿Dónde te has hecho? ¿Y cómo te duele la pierna? ¿Cómo te duele? Hala, ya. Porque si nosotros nos quedamos ahí atrapados en el ay, la pierna, la pierna, la pierna, o hacemos esta cosa absurda de ¿te has tocado con la mesa? Mesa mala. Dices, pero ¿por qué le dices eso al niño? Mesa mala. Eso Mesa es mala, ¿qué terrible, significa mesa mala? eso La es mesa que, terrible. ¿sabes? La mesa mala es, vamos a colgarle el mochuelo a alguien, ¿sabes? Porque necesitamos tranquilizar y dividir entre el yo y no yo, los que somos buenos y los malos, la identificación
con los de mi club, los del otro club son los enemigos. Esto es totalmente lo opuesto a lo que estábamos hablando al principio, claro. Sí, pero para mí aceptación es eso, es soy la responsable de mi vida, de todo aquello que sucede y puedo soltar lo que ya está cayendo. Muy probablemente ya está cayendo. Cuando me pongo a soltarlo ya ha caído, ¿no? Último vídeo, Mariano, es una pena que quede fuera. Vamos a escucharlo. Aquí Nisargadatta le dice a su interlocutor, tanto ego y finalmente a quien no estás prestando ninguna atención real, es a ti mismo. Vamos a escucharle. ¿Qué ve usted? Yo veo lo que usted también podría ver, aquí y ahora, si no fuera por el enfoque incorrecto de su atención. Usted no se presta ninguna atención a usted mismo. Su mente está toda con las cosas, las gentes y las ideas, nunca con usted mismo. Póngase a usted mismo en el foco, devenga consciente de su propia existencia. Vea cómo funciona usted, observe los motivos y los resultados de sus acciones. Estudie la prisión que ha construido en torno a usted mismo por inadvertencia. La vía de vuelta a usted mismo es a través de la negación y del rechazo. Una cosa es cierta, lo real no es imaginario, no es un producto de la mente. La sensación de yo soy no es continua, aunque es un indicador útil. Muestra dónde buscar, pero no sé qué buscar. La única diferencia entre nosotros es que yo soy presenciador de mi estado natural, mientras usted está aturdido. Lo descubrimos siendo serios, buscando, indagando, preguntando cada día y cada hora, dando la propia vida a ese descubrimiento. Si das la propia vida a ese descubrimiento, es muy fácil que el descubrimiento te descubra, ¿verdad? Bueno, eso les exigen a los que hacen votos, ¿no? A los monjes de todas las tradiciones, es entregar tu propia vida a ese objetivo. Mm, Eh, mm, Me gusta mucho lo que dice, porque claro, es que como está refiriéndose todo el rato al yo, uno no sabe a qué yo se refiere, porque claro, tú no sabes si al yo le llamamos al ego y le llamamos al ser y le llamamos a la identidad y le llamamos... Crea mucha confusión muchas veces porque no sabes exactamente a qué está diciendo y te crees que a veces está diciendo una cosa que en realidad está diciendo la contraria, ¿sabes? Pero me gusta mucho eso de préstale mucha atención a tu yo y de cómo funciona para que te des cuenta del pedazo de cárcel en la que vives, sí, ¿sabes? O sea, porque cuando tú haces mucho autoanálisis, o sea, cuando eres capaz, mira, te voy a poner el ejemplo mío, que es lo que yo puedo contar. Cuando tú haces un personaje en teatro, hay veces que cosas de Mariano le vienen bien y cosas de Mariano no le vienen bien, o van a contrapersonaje, ¿sabes? Entonces, necesariamente se te despierta una especie de lucidez especial a la hora de verte a ti y tu funcionamiento y incorporar el funcionamiento de otro, que no eres tú, pero lo tienes que hacer tú. Con lo cual se te despierta mucha capacidad de autoobservación y por tanto, esa indagación te lleva a descubrir lo falso de la idea de ti, descubrir lo falso de los conceptos de lo que tú quieres, de lo que no quieres, de lo que opinen los demás, de lo que no opinen, de cómo tú funcionas, de por qué funcionas así, de por qué esto lo puedes interpretar, de por qué no. Y entonces, como dice Nisa Gardata, te das cuenta de la cárcel. Y te crees que ese becerro de oro al que adorabas, que era el yo, en realidad no existió. Era una pura imaginación que tú te montas en tu pelota, que estás todo el rato intentando echarle cosas a un agujero negro que no te puede llevar a nada, nada más que a la confusión. Y así vivimos. sí. Y dice, estás siendo inadvertido contigo mismo. Y mira que el ego, primera función es tu supervivencia, ¿verdad? Pero no, estás siendo inadvertido contigo mismo, no te estás teniendo en cuenta. Tu atención está derramada por el mundo, ¿no? Y al único que ves, que no ves, al único que no ves realmente es a ti mismo, porque no lo miras. Claro, cuando en realidad el mundo ese que ves es lo que tú eres, ¿sabes? Entonces tú puedes, dices, para descubrirte a ti mismo, ¿no? Como es la frase de, si quieres mirarlo de dentro, vete fuera, y si quieres verlo de fuera, mírate dentro. ¿Sabes? Mm, Que al final, dentro y fuera
como explica Iván Oliveros, que es conocido como Sesha, ¿no? Que es un maestro de Vedanta Dvaita, muy en esta dinámica de Ramana Maharshi y de Nisargadatta, que yo recomiendo mucho porque es una explicación, o sea, tiene un conocimiento intelectual y una explicación muy brillante, y explica muy bien estos conceptos que son extraordinariamente complejos y por tanto no son para todo el mundo, ¿sabes? Y no pasa nada porque no sean para todo el mundo, en el sentido Claro, de que la gente dice, es que a mí me gustaría entender lo que dicen, pero es que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿sabes? Tú te puede curar un poema de Machado que dice, o tú y yo estamos jugando al escondite, señor, o la voz con que te llamas tú. claro, claro, claro. Hay literatura y hay información para cada nivel de conciencia, ¿verdad? Hay de todo para No, y cada nivel además de que da igual conciencia. donde tú te crees que estás entendiendo porque no es porque tú entiendes a los listillos eres más listillo. O Por sea, supuesto. alguien puede tener una enorme capacidad de observación de una flor como sí mismo y eso es el grado más alto de iluminación, ¿no? Mucho más que ser un gran erudito que conoce mucho todas estas frases súper filosóficas que en realidad se pueden quedar en nada si no lo experimentas. Bolito, sí. Mariano, gracias por estar aquí y por ayudarnos un poco a sacar a la superficie este mensaje del maestro Nisargadatta, que tanto nos ayuda y nos guía. Otro día nos hablas del árbol del karma, que sigues inmerso en él, y también de este proyecto que estás haciendo con Rafa Millán, la Taberna de Platón. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias, María, que vaya Un muy bien. abrazo. Aquí estamos para lo que Gracias. necesites. Cuídate. Chao.